Con esta hora quiero darle la bienvenida al doctor Hernán Pérez Luz, analista político, a quien le agradezco estar esta mañana con nosotros. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, estamos a 4 días de que ya terminemos este año y quisiera conocer cuál considera usted ha sido el balance de este 2019. ¿Qué cree que fue lo que más primó en este año, a lo mejor? Bueno, yo creo que el hecho más que marcó este año, diría, prácticamente los últimos años en la historia del Ecuador, fueron los eventos en octubre. Yo creo que fue la situación más trágica que ha habido en el Ecuador en años. Ese tipo de sublevación, ese intento de golpe de Estado a la luz pública, el terror que se sembró en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito, la destrucción de la ciudad capital, el incendio de la Contraloría, la participación activa de miembros de la CONAIE en este intento de golpe de Estado, coordinados con el expresidente Correa, la participación activa de la prefectura de Pichincha, que parece increíble cómo estuvo actuando en esta situación, el dejar sin agua a una ciudad como la ciudad de Ambato. Esos días fueron terribles para el Ecuador. Yo creo que ha sido el peor evento que ha trastocado al Ecuador, a la ciudadanía. Las pérdidas millonarias de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios y de los grandes empresarios, obviamente, la pérdida de puestos de trabajo. Fue una situación realmente trágica para el Ecuador. Yo creo que ese fue el hecho que ha marcado el año que termina. Ahora, pero ese hecho que usted acaba de mencionar, donde vivió el Ecuador una convulsión social, ¿qué puede marcar de aquí en adelante? Y me refiero en el sentido de que el gobierno el próximo año debe tomar medidas. Hay un tema ahí pendiente que sigue siendo lo que consideran algunos originó esa convulsión, que fue la focalización de los subsidios, un tema que está todavía en diálogo y que tendrá que ya ejecutarse arrancando el 2020, por ejemplo, y también qué marca o qué proyección marca para esas elecciones que viviremos en el 2021. El 2020 se convertirá en el segundo semestre en un año ya en un año político, por denominarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué puede marcar también eso? Claro, lamentablemente una de las cosas que va a suceder probablemente este año es que la falta de sanción a las personas que hicieron cometieron esta cadena de delitos haga que este tipo de acciones se vuelvan a repetir. Es decir, la impunidad con la cual cerramos este año con la decisión que ha tomado la jueza en la provincial de Pichincha, realmente lo que anuncia es que en adelante en el Ecuador este tipo de actos, este tipo de intentos de golpes de Estado no van a ser sancionados. ¿Pero por qué se considera falta de sanción cuando todavía hay un proceso en marcha en ese sentido y lo que se ha hecho es una revisión de aquellas medidas? Bueno, lo que sucede es que no ha habido, desde octubre hasta la fecha, no se ve un avance en cómo se debió haber actuado a nivel de la justicia con respecto a los protagonistas de estos eventos, ¿verdad? Eso no puede quedar en la impunidad. Lo que sucedió en Quito en el mes de octubre no puede quedar en la impunidad. Eso es definitivo. Me parece que si el Ecuador no tiene una capacidad de reacción, lo que va a pasar en adelante es que este tipo de cosas va a suceder otra vez, van a seguir incendiándose edificios públicos, van a seguir por cualquier motivo. Ahora, con respecto a la pregunta suya de los subsidios, es probable que el gobierno opte por la sencilla y más fácil fórmula de no ajustar la economía por ese lado y simplemente sigamos endeudándonos y deje este problema para los siguientes gobiernos, como ha sido la costumbre en el Ecuador. Ahora, usted durante ese tiempo de entrevista ha cuestionado de cierta manera esa función judicial, pero esa ha sido una constante durante todo este 2019. Los ojos, la crítica ha apuntado hacia esa parte, ¿no? Hacia esa función. Entonces, ¿qué esperar para el 2020? ¿Qué hacer? Hay casos que están pendientes, hay otros casos donde las decisiones llaman la atención, generan el rechazo, cuesta entenderlos y son cuestionados desde otras funciones del Estado incluso. Entonces, ¿qué esperar en ese sentido? Bueno, lamentablemente el Consejo de Participación Transitorio dirigido por el doctor Trujillo no alcanzó realmente, porque es una labor muy compleja, la reestructuración de toda la función judicial, a diferencia de lo que sucedió con la elección de la Fiscalía o de la Contraloría. De alguna manera esas instituciones son más fáciles de haber cambios del momento que hay un cambio en la cúpula. En el caso del Consejo de la Judicatura, recordará usted que tomó demasiado tiempo, no se apuntó, lamentablemente fue un fracaso. El tema de la función judicial es clave porque allí está el foco de la impunidad. Es allí donde el correísmo realmente
afianza y prácticamente se ha creado una especie de muralla de protección. Y eso tiene que cambiar. La ciudadanía tiene que cambiar, porque de lo contrario, todos los esfuerzos que pueda hacer la doctora Salazar van a venir realmente a menos, porque esa es la situación. Esperemos que este año, 2020, ya la función judicial entre en un estado de cambio de fundamentales estructuras que pueda realmente garantizarnos a los ecuatorianos que estos eventos no van a volverse a repetir. Bueno, por ahí, ¿cuál cree usted que puede ser esa proyección que debemos tener empezando el 2020, cuando el 3 de enero el país está a la espera de la resolución, por ejemplo, de la jueza Daniela Camacho dentro del caso Sobornos 2012-2016, un caso que sacudió sí al país, que puso en evidencia toda una red de corrupción? Claro, ese quizás es uno de los hechos más relevantes del año que termina, ¿verdad? Por primera vez en el Ecuador se lleva a la justicia una práctica que era conocida en el Ecuador de alguna manera, que era la práctica de hacer estas contribuciones ilegales a los partidos de gobierno para facilitarles a ellos actividades electorales. Eso es básicamente lo que sucedió. Y ha sido realmente mérito de la doctora Salazar, de la jueza Camacho, etcétera, y sobre todo el de la prensa, que ha podido presionar y destapó esta red de corrupción organizada de la forma más al estilo de Odebrecht, de alguna manera, porque realmente era una situación de corrupción total ahí. Y hay una cantidad de empresas constructoras involucradas a los más altos niveles. Así que esperemos que comenzar el año 2020 con una buena noticia de que finalmente en el Ecuador esta famosa frase del expresidente Roldós, cuando se inaugura la justicia, inaugurémosla con una decisión que ponga fin y que advierta que en el futuro esto va a ser sancionado. Eso podría marcar un precedente dentro de Yo sí creo, va a ser un precedente importantísimo. Va a ser un precedente importantísimo. Ahora, si bien es cierto, como usted decía, este 2019 también estuvo marcado por eso el develar este mecanismo, ponerlo sobre la mesa claramente, un mecanismo de corrupción que se podría haber venido ejecutando durante años. Lo cierto es que más allá de todo esto que se ha dado a conocer, de los nombres que se han puesto sobre la palestra, de haber señalado a algunos responsables detrás de esto, para muchos, yo diría, para la gran mayoría, reconocen que es muy poco lo que se ha podido recuperar. Se ha podido, como digo, ponerle nombre y apellido quizás a ese modus operandi de corrupción, pero ¿cómo recuperamos aquello que fue robado al país y que tanto daño le hizo? Claro, bueno, mire, ya es bastante con poner los nombres y apellidos de las personas y develar la forma como se actuaba tras bastidores para crear esta organización criminal como la que tuvimos en el caso conocido como Soborno 2012-2016, donde están involucrados desde el presidente de la República, su asesor jurídico y una serie de ministros y de constructores. Eso le hace bien al país en la medida en que se pone a la luz pública esta situación, que parte ha sido creada básicamente por la ley electoral que restringe al máximo los aportes a los partidos políticos. Eso finalmente se cambió en la última reforma al Código de la Democracia. Pero volviendo a lo otro, es verdad, después de tanto descubrimiento, después de tanto, la sensación que queda es la falta de entereza y de decisión del gobierno, ¿verdad?, de crear mecanismos internacionales para poder realmente comenzar a recuperar parte de lo robado. Esa es una deuda que nos queda para el próximo año. Ahora, ¿qué hacer también quizás o hacia dónde se debe apuntar el próximo año? Y quiero regresar a ese tema en materia de función judicial, porque muchas de las cosas van a depender de ese eslabón que sigue quedando suelto. Hay un trabajo de la Fiscalía, por un lado, que es calificado como por gran parte de la ciudadanía como una buena gestión, pero al momento de llegar a esa ejecución sigue habiendo ese desnivel o ese desbalance que no permite que haya una conclusión que es la que el país a lo mejor espera. Entonces, ¿qué hacer ahí? Este año el Consejo de la Judicatura dio paso a esta evaluación de la Corte Nacional de Justicia, por ahí se tomó alguna medida, después hubo unos cuestionamientos en torno a eso también. Entonces, ¿cómo lograr mantener todos los eslabones en una misma sintonía? Claro, hay ahora el siguiente paso que ha anunciado el Consejo de la Judicatura, que tiene que ver con la reestructuración de las Cortes Provinciales. Yo creo que ahí va a ser muy importante, porque realmente la complejidad de la estructura judicial no hace que simplemente el cambio en la cúpula sea suficiente. Básicamente eso es necesario, pero no suficiente. Yo creo que la reestructuración de la función judicial a base de las evaluaciones que se tienen que venir ahora a las Cortes Provinciales y luego a los jueces de instancia
va a marcar probablemente un cambio importante. Y aquí va a ser muy importante tener en cuenta decisiones como la que tuvimos hace poco de esta jueza, la presidenta de la Corte Provincial de Pichincha, que en abierta violación de la ley, pero en abierta violación de la ley, una cosa realmente impresionante, donde la ley dice que no se puede hacer algo, ella lo hizo. Pero por eso, ¿qué hacer ahí en el corto plazo? Porque lo que usted me dice, esta evaluación que será de las Cortes Provinciales tomará tiempo. Eso será un proceso largo, pero ahora hay acciones que son cuestionadas. En el caso que usted menciona, en el caso de la jueza Guerra, la misma Fiscalía emitió un comunicado cuestionando, diciendo que habría que investigar incluso esta decisión que no se apega a lo que dicen las leyes, pero sin embargo vemos que más allá de haber esa reacción o de sorprendernos, la decisión ya está ejecutada. Bueno, al menos yo creo que en este caso debería iniciársele una acción judicial, que es lo que haría en cualquier parte del mundo con respecto a lo que acaba de suceder. Eso le competiría a quién debe tomar la iniciativa. La propia Fiscalía podría iniciar una acción judicial y eso tendría que juzgarse de acuerdo al procedimiento previsto para los juzgamientos de las Cortes Superiores, de los magistrados. Sin embargo, yo creo que, como usted bien dice, el problema va más allá de lo inmediato. El problema es iniciar una reestructuración global de la función judicial, cosa que no es sencilla, cosa que no es fácil, cosa que tiene varias aristas, pero que es necesaria hacerla. ¿Y en qué cree usted que puede terminar este proceso contra la prefecta de Pichincha? Basándonos en esta decisión ahora contra la prefecta de Pichincha, el ex asambleísta Hernández, Cristian González, acusados de rebelión. Bueno, acordémonos que lo que se ha hecho es cambiar la medida cautelar. Eso no quiere decir que han sido pues declarados inocentes de los cargos que tienen en el proceso que se sigue. Hay que esperar ahora, cuando sean ya llamados a juicios, las pruebas que tiene la Fiscalía en contra de estos señores, que son personas que tuvieron a la luz pública al menos una participación muy activa en el intento de golpe de Estado. Yo creo que este bache, si usted se quiere, de esta decisión de la presidenta de la Corte Provincial de Pichincha puede de alguna manera revertirse en los próximos días cuando sean llamados ya a juicio estas personas. ¿Cómo ve usted quizás, o cómo cree usted se proyecta este 2020 para el país? ¿Más complejo que el 2019? Quizás. Más complejo porque hay un gobierno que está en sus últimos tiempos. En el tiempo político no se lo mide por el calendario realmente, sino por la situación en el contexto de las fuerzas políticas que se ven. Y yo creo que va a ser una situación muy difícil. El gobierno ha ido perdiendo fuerza, legitimidad. Esa pérdida va a continuar. Los aliados del gobierno poco a poco se van a ir distanciando, obviamente, porque al acercarse ya el fin de su mandato, cada vez de alguna manera es menos necesario tener al gobierno, de alguna manera que da una estabilidad en la sucesión. Todos los esfuerzos y las energías del país van a concentrarse en las elecciones que se tendrán lugar más adelante. Y en ese momento, el gobierno en un momento de debilidad puede tener serios problemas, yo creo que tanto en el área económica como en el área política. Usted acaba de mencionar, el 2020 se viene con una proyección ya electoral para el 2021. Seguramente comenzaremos a ver esas figuras que buscarán sobresalir, proyectándose para esas candidaturas. ¿Usted cree que el país conocerá de nuevas figuras que podrían salir incluso de aquel momento de convulsión de octubre pasado? ¿Cree que será más bien rostros conocidos? Es difícil en el Ecuador hacer ese tipo de predicciones, es muy complicado. Pero vea, yo creo que evidentemente de lo que sucedió en octubre va a haber muchos beneficiarios, herederos, que van a estar reclamando la herencia de esos eventos, y probablemente tengamos ahí algún candidato vinculado con ese movimiento. Bueno. Esperemos que tengamos todos los ecuatorianos sabiduría para ese proceso del 2021, que comenzaremos a prepararlo ya en el 2020 y que este año que viene sea más bien un año más esperanzador, pero sea lo difícil que se pueda proyectar. Ojalá. Que tengamos sorpresas agradables. Ojalá de aquellas cosas que nos han quedado como una deuda pendiente en este 2019. Así es. Quiero desearle a usted, doctor, un feliz año también. Gracias a usted también, a usted y a su familia y a toda la teleaudiencia. Gracias por siempre aceptar la invitación en este espacio con ese análisis claro. Con eso aquí, amigos, ya estamos concluyendo los desayunos de 24 horas. Como lo he repetido en este espacio, pues faltan solo 4 días para dejar atrás un año que ha sido difícil,
Un año de retos, de desafíos, pero estamos al mismo tiempo a punto de pensar un 2020 que trae 365 páginas en blanco, que podemos escribirlas con el esfuerzo de todos, con optimismo, poniendo por delante lo mejor de cada uno de nosotros para tener una mejor sociedad y construir un mejor país. Eso no es solo una tarea del gobierno, es una tarea de todos. No me quiero despedir sin antes decirles gracias por acompañarme cada lunes y viernes en este espacio. Nos seguiremos viendo, Dios mediante, en mi caso el viernes 3 de enero aquí en los desayunos de 24 horas. Quiero desearles que tengan un feliz y bendecido año y que este 2020 alcancen los sueños y metas que su corazón anhela. Les dejo un fuerte abrazo. Ya vienen las noticias aquí en Regiones.